Dice así: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos la semana pasada, ¿no?, que desde este saludo que Pedro le hace a quienes están leyendo esta carta, empieza a hablar del conocimiento de Dios, toma un saludo como un pretexto para poder crecer y extenderse en quién es Dios. Habla de la justicia de Dios, de la gracia y la paz. Y reflexionábamos particularmente la semana pasada sobre el conocimiento de Dios, que esta gracia, ¿no?, y esta paz han de ser multiplicadas, pero hay un medio que es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a leer versículos 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, antes de seguir, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias y te honramos, Señor, por tu palabra, por lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de ella y por lo que has de seguir haciendo en nuestras vidas a través, Señor, de tu preciosa palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada, Señor, para cada vez llegar, Señor, a parecernos más a tu Hijo Jesucristo y poder entender esto, Señor, que habla tu palabra sobre estas grandísimas y preciosas promesas que nos has dado para que nosotros podamos llegar a ser participantes de tu naturaleza, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que ya mencionábamos, que está desde el versículo 2 y ahora se repite en el versículo 3. ¿Cuál será esta palabra que se repite? A ver, checa, lee versículo 2 y versículo 3. ¿En qué está, vamos a decir, redundando el apóstol Pedro? ¿Cuál será la palabra? Conocimiento, ¿no? Lo decíamos hace ratito, lo veíamos la semana pasada. Acuérdate que en el idioma en el que está escrita la carta, esta cuestión de repetir las cosas, vamos a decir, de ser un tanto redundantes, habla de que no solo la está repitiendo porque sí el apóstol, sino está haciendo un señalamiento. Está así como cuando tú agarras un marcatextos y resaltas algo para que sobresalga, para que no se te olvide esa idea. Así el apóstol Pedro está resaltando algo importante en todo esto, que es el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 3, el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, ¿no? La semana pasada ahondamos en qué era este conocimiento. Hoy solo lo vamos a mencionar y vamos a ver cómo versículo 2 y versículo 3, cómo los unimos a través justamente de ese eje que es el conocimiento de Dios, ¿no? Pero es importante que podamos recordar esto y tener bien claro esto. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y ahora el apóstol afirma que no solo la gracia y la paz, no solamente la gracia y la paz, sino, dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya no es, vamos a decir, limitante solamente a la gracia y la paz. Ahora
el parámetro es mucho más grande, se extiende todo lo que recibimos a través del conocimiento de Dios. Repito, ahora no solo es la gracia y la paz, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿no? Como hemos visto, como vimos la semana pasada y como podemos ver hoy en este texto, conocer a Dios es la clave para recibir, para tener, vamos a ver, a través de su poder, pero el conocimiento de Dios es la clave para recibir o tener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Otra vez regresamos a ese punto, el conocimiento de Dios. No el conocimiento de la psicología, no el conocimiento de un hombre o de una persona. Quizá a lo mejor pensando en la pregunta que hace ratito estábamos disertando, no en la filosofía humana, no en lo que dice el hombre, sino finalmente en el conocimiento de Dios, ¿no? Que a veces no es al primer lugar al que recurrimos, ¿no? A veces al primer lugar al que recurrimos es o al psicólogo, a mi vecina que a lo mejor pues sí tiene cierta sabiduría o que le han salido bien algunas cosas, pero no, nosotros tenemos que saber que primeramente el primer lugar al cual debemos recurrir es el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor. Estamos dispuestos a probar casi cualquier cosa, ¿no? Una vez un hermano que oía que daba su testimonio decía: yo antes de ser cristiano me metía a cuanta cosa, ¿no? Y que si tal filosofía o tal corriente humana o tal, dice él, hasta locuras, ¿no? Que tú ves y dices, eso es una locura. Pero entraba a todas esas cosas y toda la gente me decía, pues muy bien, vas bien, respeto lo que estás haciendo. Pero en el momento que yo abracé al Señor y a su palabra y me convertí en un discípulo del Señor, la gente fue cuando me empezó a decir, no, pues tú estás loco, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Él decía, yo hacía cualquier locura y todos me felicitaban, pero de pronto conocí al Señor, ¿no? Y eso es algo que finalmente a veces nosotros también hacemos, ¿no? A veces ponemos hasta un segundo, tercer, cuarto lugar el conocimiento de Dios, ¿no? Lo sustituimos por todas estas cosas que sabemos que no van a traer provecho, ¿no? Intentamos conocernos a nosotros mismos, intentamos conocer, etcétera, 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 pero nosotros sabemos que tenemos que ir a un lugar que es conocer primeramente a nuestro Señor, conocer a Dios. No necesitas conocerte a ti mismo, no necesitas conocer lo que la gente dice que es el matrimonio o lo que la gente dice que es el ser humano. No necesitamos conocernos. El punto aquí que está diciendo el apóstol Pedro y que vemos a través de toda la Biblia es el conocimiento que nos va a hacer conocer incluso nuestro propósito, nuestra identidad. Primeramente es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está revelado en su palabra, no en los manuales de tal o cual cosa, sino a través de su palabra, ¿no? Recuerda que la palabra, lo vimos la semana pasada, la palabra conocimiento no se refiere a un conocimiento casual, así de como una persona que va pasando por ahí, sino significa un conocimiento completo, un conocimiento real de Dios. Pero bueno, lo vimos la semana pasada y ahorita iremos un poquito más a ese punto. Pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No está diciendo el texto algunas cosas, ¿no? No está diciendo algunas cosas que necesitas están en el conocimiento de Dios. Algunas cosas que necesitas para tu vida cristiana están en esto. ¿Qué dice el apóstol? Todas las cosas. Y es importante que hoy sepamos esto. Todas las cosas que necesitamos conocer o todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas
mediante el conocimiento de Dios, ¿no? Habla, repito, de este conocimiento pleno, ¿no?, con respecto a la vida y a la piedad, ¿no? Y está hablando de que Dios es generoso y Él da todo lo que necesitas. Él te da todo lo que necesitas. Ve a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, versículo 8. Y dice así, 2 Corintios 9, 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El apóstol Pablo ahora aquí le está diciendo a los corintios, poderoso es Dios. Imagínate primeramente el poder de Dios. Él va a hacer que abunde en ustedes toda gracia, para que tengamos, dice aquí, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Lo suficiente. Esta palabra suficiente quiere decir tener todo lo necesario, independientemente de cualquier circunstancia externa. Otra vez, tener lo necesario independientemente de cualquier circunstancia externa o fuentes externas. Los recursos espirituales que nosotros necesitamos vienen de Dios, vienen de Dios. Regresamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Fíjate, no está diciendo que vas a tener riqueza. Este sería un absurdo, ¿no? Porque hay quien usa este texto para decir que vamos a ser ricos y esta cuestión de la prosperidad y que no te va a hacer falta nunca nada, etc. El apóstol Pedro está hablando de algo específico. No está diciendo vas a ser rico, ¿no? No está diciendo vas a tener siempre salud o vas a tener un carro último modelo, vas a tener absolutamente todo lo que quieres, ¿no? Sino dice, tú vas a tener todo lo que necesitas, tú vas a tener todas las cosas, pero dice algo, que pertenecen a la vida y a la piedad. Que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta palabra piedad, apúntala, es la palabra griega eusebeia. La palabra piedad. Literalmente esa palabra quiere decir una vida que busca honrar a Dios, una vida que busca agradar a Dios. Entonces, una vida piadosa es la que busca que Dios sea glorificado, ¿no? Una vida piadosa, ¿no?, es una vida que vive en adoración y en obediencia a Dios. Una vida piadosa es aquella que vive en obediencia a Dios. Yo nunca me puedo cuestionar, un discípulo del Señor, un santo de Dios, nunca se debe cuestionar si lo que Dios le ha dado es suficiente para obedecerlo. Para vivir, como te digo, esta vida en obediencia y que honre al Señor. El Señor me ha dado todas las cosas para llevar una vida recta. El Señor me ha dado todo lo necesario para vivir una vida recta. Para que quede un poquito más claro, te voy a leer dos versiones más de este mismo texto, de 2 de Pedro 1, versículo 3. Te voy a leer primero la Nueva Traducción Viviente, para que veas cómo traduce esta frase de pertenecen a la vida y a la piedad, ¿no? Dice la NTV: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Otra vez, mediante su divino poder, Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Te das cuenta que no está diciendo que te va a dar un carro último modelo? Digo, si Dios considera que para que tú lleves una vida recta necesitas un carro de último modelo, te lo daría, ¿no? Creo que sí lo he contado aquí. Una vez mi papá, aún antes de casarme, hace muchos años, llegó a mi casa con un microbús. Y chistoso porque pues no cabía, por supuesto, entonces tenía que dejarlo acá. Llegó manejando un microbús y así todos. Digo, hubiera sido común si él fuera un conductor de microbús, pero no se dedicaba a nada relacionado a eso. Y un día llega con un microbús y todos, papá, estás loco, ¿para qué quieres? Fíjate que mi papá teníamos un auto en casa y siempre llevaba gente para ir a la iglesia. Nosotros vivíamos en Ojo de Agua, no sé si conocen, acá hacia Tecámac, pasando Ecatepec. Íbamos a la iglesia, a la iglesia del norte, ¿no? En Atizapán, ¿no? Entonces, nosotros de familia éramos 5 y siempre íbamos apretados porque siempre iba alguien más con nosotros a la iglesia, ¿no? Entonces, un día, para llegar al punto del microbús, un día llegó con un nuevo carro, ¿no? Y llegó el domingo y llegaron varios hermanos, entonces ya nosotros íbamos en un carro y otros hermanos más en otro carro, entonces ya nos íbamos en caravana en carro. Y un día llegó con otro carro, bueno, con una camioneta, una Ichiban en ese tiempo, ¿no? Grandecita. Entonces iba esos 2 carros y la Ichiban. Entonces yo estoy totalmente convencido que mi papá no quería un carro nuevo para salirle a presumir a sus amigos que tenía un carro nuevo, ¿no? O sea, mi papá quería carros porque su propósito era llevar gente a la iglesia. Ahora te explicas por qué un día llegó manejando un microbús. El siguiente domingo, el microbús lleno de personas para llevarlos a la iglesia. Por eso te decía, si Dios considera que tú necesitas un carro para esta vida de piedad, te lo va a dar, ¿no? El punto es, ¿para qué quieres ese carro, ¿no? Solamente por tu comodidad, dice Santiago, ¿no? No tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal porque pides para tus deseos, pides para ti. ¿Para qué quieres un carro? ¿Para qué quieres un trabajo? ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres un buen matrimonio? ¿Para ti? O sea, ¿estás pensando en ti o estás pensando en esta vida piadosa, esta vida para agradar a Dios? Nosotros como hijos de Dios debemos saber esto. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir esta vida en rectitud, dice la NTV, ahora dice la NBI. Te voy a leer el mismo texto, 2 de Pedro 1, versículo 3, en la NBI dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hace ratito veíamos que esta palabra suficiente hablaba de que yo no necesito nada externo para poder vivir esta vida de santidad, esta vida que agrade a Dios. Yo no necesito nada. A veces le echamos la culpa a las personas de que yo no puedo vivir una vida santa, ¿no? O le echamos las culpas a yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo tal cosa. ¿Sabes qué? Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir esta vida piadosa. Nosotros como discípulos del Señor no podemos decir que Dios no nos ha capacitado para vivir una vida que le honre. Dios nos ha dado todo lo necesario para el propósito que nos ha dado en esta tierra, ¿no? Que es que se haga evidente su gloria, que se haga evidente quién es Él, que se glorifique a Dios con nuestra vida, aún en medio de aflicciones, aún en medio de necesidad. Por eso decía que era absurdo
que el apóstol Pedro le diga a una iglesia perseguida, a una iglesia que no era rica, ¿no?, que no estaba en el mejor momento, sino eran muertos, eran perseguidos, y de pronto que el apóstol Pedro les diga, pues Dios les va a dar todo lo que necesitan para su vida. Es contradictorio si pensamos en, pues en riquezas y cosas buenas que yo quiero, ¿no? Más bien el punto es, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida que glorifique y que honre a nuestro Señor aún en medio de las aflicciones, ¿no? Estos hermanos eran perseguidos, pero aún en medio de todo eso podemos decir que ellos tenían todo lo necesario para vivir una vida que honre al Señor. Nadie puede decir, nadie, es un pretexto cuando podemos decir yo no puedo, o yo no puedo hacer esta cosa, esto que Dios quiere que haga. Dios, es un pretexto, porque la Biblia dice, Dios te ha capacitado para vivir una vida que glorifique a Dios. Si tú eres un santo del Señor, Dios te ha dado lo necesario. Él nos hace aptos. Ve por favor a Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 20 al 21. Dice así, Hebreos 13, 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él nos hace aptos. Nosotros no podemos decir que nosotros mismos lo hacemos, sino finalmente Dios es el que nos da la aptitud y nos da lo necesario para vivir esta vida agradable delante de Dios. Regresamos a 2 de Pedro, versículo 1. Decíamos, Él nos hace aptos. Otra vez, leemos 2 de Pedro 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿no? Nos han sido dadas. No es que yo lo haga de forma natural, no es que yo tenga la capacidad, no es que yo me puedo poner una palomita porque yo hago tal o cual cosa por el Señor, no. Todo lo que hemos recibido ha sido recibido por gracia del Señor. No tenemos ningún mérito. No podemos decirle al Señor o decirle a nadie más que mira, es mi esfuerzo, ¿no? Mira, es mi trabajo, mira todo lo que he hecho. No, porque sabes que el Señor te lo ha dado por su divino poder. Es el divino poder de Dios actuando sobre nosotros, ¿no? El poder de Dios es suficiente, ¿no? Y lo tenemos todos, tenemos, repito, la capacidad para hacerlo. Así que no podemos pensar nosotros que somos autosuficientes para lograr estas cosas. Repito, todo esto es a través del poder de Dios. Son cosas que ni siquiera yo puedo imaginarme. ¿No te ha pasado que tú ves cosas de Dios en tu vida y dices, definitivamente tuvo que ser Dios, ¿no? Yo no pude lograr esto, yo no pude hacer esto, yo no tengo la capacidad. Ve por favor a Efesios 3:20. Te voy a leer la NBI en este verso. Efesios 3:20 y 21. Dice, versículo 20, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Una vez más, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, ¿no? Reina Valera, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
Yo no puedo pensar que la vida con la cual Dios hoy me ha capacitado para honrarlo fue gracias a mi esfuerzo. No hay forma de que la vida que hoy me ha dado Dios para honrarlo sea porque yo trabajé, porque yo me esforcé, por los años que tengo en servicio. Entonces yo por eso tendría que tener cierto lugar. No, todo es por gracia, porque esto ni siquiera yo me lo pude haber imaginado, ¿no? Ni siquiera yo me pude haber imaginado. Por ejemplo, gracias a Dios, de verdad que no es presunción, es un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo un matrimonio y una vida feliz, ¿no? Gracias a Dios, otra vez. No por mis decisiones, no por lo que yo hice, sino es algo que Dios hizo. Yo hoy no puedo pensar, tengo esta vida familiar porque me esforcé. Ni siquiera puedo decir porque yo se lo pedí a Dios, porque su gracia sobrepasa lo que yo pude haberle pedido o imaginado, ¿no? Es mucho más, o sea, si yo le hubiera pedido algo en ese sentido, me hubiera quedado corto, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender. Entonces no se trata de nosotros, no se trata ni siquiera de lo que pedimos, porque ni siquiera podemos pedir bien. Se trata de que Él es poderoso. Así que no me puedo yo atribuir ningún mérito. Cuando yo creo que tengo algún mérito, estoy haciendo a un lado la gloria de Dios, porque el único que merece la gloria es Dios. Y lo dice aquí Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Cuando yo entiendo que no soy yo, que no es mi capacidad, que no es mi esfuerzo, ni siquiera pude tener la inteligencia de pedir ciertas cosas. Cuando yo entiendo que todo eso es por Dios, con eso le estoy dando toda la gloria a Él, ¿no? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre toda la gloria, ¿no? Y lo da, dice, 2 de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder, y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento. Lo decíamos hace ratito, y es lo que en la semana pasada estudiábamos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Solo a través de Él. Acuérdate, esta palabra conocimiento es la palabra griega epignosis. Ya la estudiamos, no vamos a ahondar demasiado en eso, pero es el conocimiento de Dios. Pero decíamos, no solo es un conocimiento intelectual, no solo es lo que yo sé de Dios, ¿no? Poníamos el ejemplo, pues yo puedo decir que conozco al presidente, ¿no? Porque pues lo veo en la tele y sé que el presidente de México es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero no puedo decir que lo conozco porque pues nunca he cruzado palabra con él y sé quién es, ¿no? Pero mediante el conocimiento de nuestro Dios nos enteramos, aprendemos de Él a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la oración, ¿no? A través de la comunidad de fe a la que Dios nos ha llamado, que es la iglesia. Dios nos ha dado lo necesario, lo que algunos llaman los medios de gracia, ¿no? Está el conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios viene a través de estos medios de gracia, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la iglesia. No va a llegar ese conocimiento por mí alejado en un monasterio, ¿no? Sino a través de todos estos medios que el Señor nos ha dado, como decíamos, su palabra, la oración, la iglesia. Quizá haya algunos medios más por los cuales podemos hacerlo, pero
particularmente esos tres, ¿no? La oración, la lectura de la palabra. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a conocer a Dios si Dios estableció la iglesia como un medio de gracia, ¿no? Y dijo, a través de esta comunidad vas a crecer en el conocimiento, en mi conocimiento, en el conocimiento que tienes de mí? Pero yo decido decirle a Dios, no, pues la iglesia no, pues son puros pecadores, ¿no? Tienes razón, pero es el medio que Dios ha puesto y diseñado para que podamos conocerlo, ¿no? A veces no crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Qué estás haciendo en ese sentido? Decíamos la semana pasada, ¿no? El apóstol Pablo dijo, lo he dejado todo y lo considero basura a causa del conocimiento de Dios, de mi Señor, por lo cual lo he dejado todo. ¿Tú qué has hecho por el conocimiento de Dios? Planteamos la semana pasada, ¿no? A veces te decimos, pues discípulate, ay, una hora, ¿no? O sea, ni siquiera estamos dispuestos a dar una hora de nuestro tiempo para conocer a Dios. Ahora imagínate, ¿no? Más, ¿no? El apóstol Pablo lo había perdido absolutamente todo a causa del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el precio que Dios te ha pedido para conocerlo? Te aseguro que no es demasiado. Te aseguro que no es demasiado. ¿Tiempo quizá? ¿Esfuerzo? ¿Algún recurso económico para poder llegar a algo? De verdad que no se compara con lo que a quienes Pedro les escribía estaban dando a causa del conocimiento de su Dios, de su Señor, ¿no? Mediante el conocimiento de Dios. Pero decíamos, es un conocimiento íntimo, cercano. Ve por favor a Oseas 4, Oseas 4, versículo 6. Pedro se está refiriendo a algo más que un simple conocimiento superficial, ¿no? A lo mejor sé de, como el ejemplo que decíamos, ¿no? Del presidente, pues sé que vive en Palacio Nacional porque eso salió en la tele, ¿no? Sé de Cristo, pues sé que nació, murió y resucitó. Y esto podríamos convertirlo en un conocimiento superficial. Vamos a ver qué le pasó al pueblo de Dios. Dice Oseas 4:6. Seguro has oído de este texto, lo conoces. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Tú crees que al pueblo de Dios, hace ratito igual en las preguntas veíamos, ¿no? ¿Tú crees que al pueblo de Dios le faltó conocimiento? Veíamos ahí en Romanos, ¿no? Que Dios les dio y les reveló, y la revelación vino a través de Él. ¿Tú crees que les faltó conocimiento así intelectual? El pueblo de Israel conocía la ley, conocía muchas cosas, incluso mejor que nosotros, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La NTV en ese verso dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Porque no me conoce. Entonces, Dios no solo está diciendo que le faltó información al pueblo. Dios lo que está diciendo aquí es que al pueblo le faltó comunión con su Dios. Porque recuérdate, el conocimiento está hablando de algo cercano, de algo íntimo, ¿no? De algo íntimo. No solo de información, sino de cercanía. Mi pueblo fue destruido porque le faltó esa comunión con su Señor. Puede tener el conocimiento intelectual, pero no tuvo. Y fíjate, dice más adelante ahí en Oseas,
por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, el pueblo voluntariamente desechó el conocimiento, ¿no? Yo te echaré del sacerdocio. Y fíjate, eran sacerdotes, ¿no? Intelectualmente sabían la ley, sabían un montón de cosas, ¿no? Pero ellos decidieron no tener esa relación con el Señor. Y dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Y hay una consecuencia. También yo me olvidaré de tus hijos. A veces queremos todos los beneficios de Dios, que sin duda son por gracia. Pero otra vez, recordando al apóstol Pablo, ¿no? Yo me esfuerzo más que todos para que no se diga que la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo. Yo me esfuerzo más que todos. Y él se estaba comparando, por ejemplo, con los discípulos del Señor que habían estado con él, ¿no? Con Pedro, Juan. Y él decía, mira, ni Pedro, ni Juan, ni nadie de ellos me va a ganar. A lo mejor ellos me ganaron, ellos estuvieron con el Señor y fueron llamados antes que yo. Me ganaron. Pero ¿saben algo que no me van a ganar? Yo me esfuerzo más que ellos, ¿no? ¿Qué tanto nos esforzamos por conocer al Señor? ¿Cuál es tu esfuerzo? De verdad, haz una introspección en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánto es tu esfuerzo por conocer a Dios? Por tener una comunión cercana con el Señor. El conocimiento y estas cosas que dice Pedro que hemos recibido, que pertenecen a la vida de la piedad, ¿no? Mediante el conocimiento. Segunda de Pedro 1, versículo 3, parte final dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este conocimiento de Dios, esta cercanía, esta comunión que Dios nos da, llega a través de su llamado y llega a los que son llamados. No es una mera comprensión intelectual, no es solo lo que intuyo, ¿no? Es el conocimiento de que viene de la experiencia, de que yo he conocido a Dios. Yo sé en quién he creído, yo he visto su poder. Yo conozco su voz. Yo conozco cómo habla mi Señor. Yo sé cuál es el carácter de Dios. Yo sé que Dios es amoroso, no solo porque la Biblia dice que es amor. Si la Biblia dice que es amor, yo creo que es amor porque la Biblia lo dice. Pero también yo he experimentado su amor, yo he experimentado su fidelidad, ¿no? ¿Qué decía Juan? De lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. De lo que yo he visto, lo que he oído, de esa cercanía que tengo con Dios. Si tú eres un discípulo del Señor, te aseguro que has experimentado su presencia y sabes quién es Dios. Te aseguro que has oído su voz. Te aseguro que has visto su mano milagrosa y poderosa, ¿no? Yo te contaba hace ratito de mi papá, ¿no? Tú no lo conoces. Yo viví con él, ¿no? Y te cuento esto porque lo vi, porque lo conozco, ¿no? ¿Qué podemos contar de nuestro Señor? Porque lo conocemos, porque hemos vivido con Él, ¿no? Estando con Él. Pero algo importante, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. ¿Por qué fuimos llamados para Él? Para su gloria. Dice en Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué me llamó? Para su gloria. Y esto en dos sentidos, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él me llamó, Él te llamó para que Él sea glorificado. Pero otra cosa que debemos considerar, también esa misma gloria de nuestro Señor es lo que nos atrae a Él. Su gloria, su poder, su excelencia.
Versículo 4, segunda de Pedro 1:4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Imagínate todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Versículo 2, la gracia y la paz a través del conocimiento. Versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos las ha dado a través o mediante su conocimiento. Y ahora versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Lo que vivimos en el Señor es precioso y es grande, no es cualquier cosa. Pero algo importante, ya para terminar, para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina. Estas preciosas y grandísimas promesas no son para mi gloria, o no son para mi comodidad, o no son para que yo esté bien, sino son para que por ellas yo llegue a ser partícipe de la naturaleza divina. Qué bendición, ¿no? El Señor me hace partícipe de su naturaleza. Y esto creo que, no sé a ti, pero a mí sí me vuela los fusibles. Como alguien como yo puede ser partícipe de la naturaleza de Dios. O sea, yo sé cómo he vivido, yo sé los lugares en los que he estado, yo sé los pensamientos que he tenido, pero dice la Biblia que de acuerdo a su llamado y como Él me ha llamado, ahora me hace partícipe de su naturaleza. Ve por favor a Hebreos 12. Dios es santo, Dios es santo. Dios no solo nos salva, sino que quiere compartir con nosotros quién es Él. Y quiere compartir a través de nosotros quién es Él. Antes de ir a Hebreos 12, esta palabra participantes de la naturaleza divina es la palabra griega koinonos, que se traduce comunión, significa socio, partícipe. Es algo, la palabra koinonía es algo, ¿te acuerdas? Comunión, quiere decir las cosas que tenemos en común. Partícipes de la naturaleza divina. O sea, hay cosas que yo debo tener en común con mi Señor. Los cristianos en Hechos decían que tenían todas las cosas en común. Ellos traían todas las cosas y sus casas, sus bienes eran comunes a todos. Todos podían usarlas, ¿no? Ahora aquí dice que el Señor me hace partícipe de su naturaleza divina. Ahora yo tengo cosas en común con mi Dios. Y una de esas cosas es, en el contexto que estamos estudiando, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ya estudiamos que no es que yo tenga todos los bienes, sino se refiere a todo lo necesario para que Él sea glorificado, todo lo necesario para llevar una vida en Cristo, ¿no? Ahora sí, Hebreos 12, vamos a leer desde el versículo 7, Hebreos 12, 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está hablando de la disciplina que viene de parte del Señor. A veces nosotros vemos la disciplina como algo que no es amor, ¿no? Como que es algo que no me puede dar mi Padre Celestial que me ama. Pero, bueno, dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios me dejara sin disciplina, eso me haría, es una palabra fuerte, pero es lo que dice la Biblia, eso me haría un bastardo. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos,
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso. ¿Para qué es la disciplina del Señor? Dice aquí, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y ahora en Hebreos dice que Él nos disciplina para que participemos, para que tengamos algo en común con Dios, la santidad. La santidad de Dios es uno de estos atributos que se llaman comunicables. Uno de esos atributos que Dios nos da el privilegio de poder parecernos a Él en algo, ¿no? Vamos a definirlo así. Hay atributos incomunicables, o sea, atributos que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Yo no soy omnipresente, eso es un atributo incomunicable, es algo que solo le pertenece a Dios. Pero Dios es santo, pero Dios nos pide a nosotros ser santos. Esto es un atributo, repito, en teología se llama un atributo comunicable. Es algo de lo cual el Señor me hace partícipe. Y te das cuenta que Dios quiere que seas santo. Pero ¿cómo voy a ser santo? Dice Hebreos, a través de la disciplina. Si yo rechazo la disciplina, le estoy diciendo al Señor, yo no quiero ser como tú. Porque la disciplina es un recurso por el cual Dios me hace partícipe de su santidad. ¿Te das cuenta? Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido, a los que en ella han sido ejercitados. Este verso, para que participemos en su santidad, te lo voy a leer por último nada más la frase, en la TLA. Dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Entonces, ¿te das cuenta de la riqueza de estos versos? Dios me ha dado todo lo necesario. Vamos a hacer como una paráfrasis con todo lo que estudiamos hoy. Dios me ha dado todo lo necesario para vivir una vida santa. ¿Te das cuenta? Dios me ha dado todo lo necesario para vivir una vida santa, y esto se hace mediante el conocimiento de Dios. Necesitamos, dijo el otro, necesitamos conocer a Dios. ¿Te cuesta trabajo una vida santa? ¿Te cuesta trabajo una vida que glorifique a Dios? Necesitas conocer a Dios. Y en el conocimiento de Dios y por su poder, Dios te da todas las cosas para que puedas ser partícipe de eso, para que puedas vivir esta vida piadosa, esta vida que honra a tu Señor. Pero repito, solo a través del conocimiento y del poder de Dios. Inclina tu rostro y vamos a terminar orando. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por todas estas cosas, Señor, por esas preciosas y grandísimas promesas que nos has dado, Señor, para hacernos partícipes, Señor, de tu naturaleza, de la naturaleza divina, Señor. Nadie que sea tu hijo puede decir que no puede o que no tiene la capacidad. Sin duda no tenemos la capacidad, Señor, pero como leíamos aquí, tú nos has hecho aptos, Señor. Tú nos has dado todas las cosas necesarias para poder vivir una vida santa, una vida que te glorifique, una vida que te honre, Señor. Y es lo que queremos hacer hoy, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor. Sé glorificado en nosotros, Señor. Que cuando la gente nos vea, Señor, no hablen bien de nosotros, Señor. Dice tu palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Señor. Sí, Señor. Podemos ser vistos por los demás, Señor. Y que vean, Señor, que
que respondemos a tu llamado, Señor, con una vida santa y justa, Señor, para que la gente, viendo nuestras buenas obras, te glorifiquen a ti, Señor. Es lo que queremos, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas honrado en todo y por todo, Señor. Y nosotros, Señor, aferrándonos a tu cruz y aferrándonos a tu conocimiento, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, te damos y bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, ven.